Entonces vamos a trabajar la clase de hoy en dos bloquecitos. Primero vamos a sintetizar un poquito la segunda actividad de la evaluación, eh, que era pues darle un poquitico de continuidad a lo que estábamos trabajando, solo que estábamos mirando, nos remitía pues a un caso puntual que era el de Corea del Norte, para terminar con ese ciclo de geopolítica internacional, bueno, los casos más renombrados del siglo anterior, y entonces el ejercicio era en torno a Corea del Norte. Entonces, por muchos considerado como el país más aislado del mundo, con bloqueos económicos de lado y lado, por punta y punta, y catalogado, considerado pues como uno de los países que hacen parte pues del eje, del famoso eje del mal, o el mal llamado eje del mal, bueno, donde catalogan a varios países dentro de ese grupito. Eh, Todo pues por su capacidad nuclear, dicen, no sabemos realmente cuál es la dimensión de su capacidad nuclear, porque como les digo, pues por ser un país tan aislado es bastante hermético, la información que se conoce del país pues es realmente poca, y pues normalmente la entregan a aquellos que se pueden volar o aquellos que desertan del país como tal. Entonces pues pasa algo muy similar como con los cubanos, o pues, los que no están conformes se van y luego pues salen a hablar mal de lo que se vivía allá. Entonces, la información que se tiene pues no es muy confiable realmente. Estados Unidos afirma muchas cosas, pero pues lo mismo lo vivimos cuando teníamos a Saddam Hussein en Irak, y pues a la hora del té, cuando invadieron y acabaron con el régimen, pues no encontraron mayor cantidad de armas biológicas y letales como afirmaban los gringos en esa época. Entonces, con este país pues sucede lo mismo, como les digo, por ser tan cerrado, tan aislado, pues el mismo gobierno no permite el escape o el flujo de información como tal. Entonces, pues muchos afirman que sí, que tiene un gran poderío nuclear, otros pues no tanto, pero pues a ciencia cierta no lo sabemos. Entonces el ejercicio pues era de pronto documentarnos, empaparnos un poquitico acerca de la circunstancia de Corea del Norte, cuáles habían sido los factores que incidieron en lo que hoy nosotros conocemos, lo que hoy podemos vivir. Y pues hace un par de semanas atrás nos estaban bombardeando con la noticia de que su dictador o su mandatario o su cabeza estaba en coma, o que ya se había muerto, no sé, que ya iba a morir y que iba a cambiar o que iba a ceder el poder, pero pues ya lo vieron hoy que salió por ahí en un video hasta fumando y todo. Entonces, muchas especulaciones, pero a la hora nada concreto. Entonces, voy a escucharlos en esta primera partecita, que nos cuenten un poquitico qué plantearon, qué encontraron, qué les llamó la atención de la situación de Corea del Norte. Y al final, pues me decía la guía que relacionar a Estados Unidos, China y Rusia con respecto a Corea del Norte, pues todos tres involucrados en. Entonces, los voy a escuchar este ratico. Y ahora, en la segunda parte, hablamos del siguiente bloque, que es el último de la asignatura, que hace referencia al caso latinoamericano, y aterrizamos en Colombia. Entonces, hoy vamos a hablar del caso latinoamericano y luego nos vamos adentrando en el caso colombiano desde el punto de vista geopolítico. Entonces, los quiero escuchar un poquitico acerca del trabajo que hicieron de Corea del Norte. Entonces, bien pueda el que quiera comenzar, hágale. Y a uno por uno, todos al mismo tiempo generan interferencia. Cualquiera. ¿Sí me escuchan o no? Hágale, Diego. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, hágale. Pues lo que se plantea aquí, lo que se investigó, pues todo va centrado en lo mismo, ¿cierto? En los países defendiendo su territorio, ¿no? Y es así pues lo que hace Corea del Norte, que lo que ellos buscan es tener un control pues territorial que le ha conllevado algunas situaciones pues de orden político y orden económico, ¿cierto? Ya que Estados Unidos le ha bloqueado, digamos, la inversión de bancos o empresas extranjeras a su país por
su tema pues de bombas nucleares y todo eso. Entonces, Estados Unidos teme mucho pues a eso, a ese misterio pues que encierra pues el país. Entonces, pues debido a esto, a esta situación, eh, se ha presentado pues inconvenientes con Estados Unidos que le han, digamos, limitado, Buenas eh, noches, profe. le han limitado acceso pues como a las bancas o a inversión de capital a su territorio y ha venido pues sufriendo pues una crisis ambiental, pues podría ser pues eh, por su lugar geográfico y digamos por su población, su masiva población. China, que es el país que más lo respalda, diría yo que en estos momentos no debería darle, digamos, la espalda, porque pues Estados Unidos nombró, o Estados Unidos dio una orden de que no le dieran pues apoyo porque también limitaba, digamos, la inversión para China. Pero pues digamos que China no, pues diría yo que no le va a poner cuidado, ya que pues Corea tiene pues un poder militar que le puede servir y han venido desde la Segunda Guerra Mundial, han venido, digamos, ellos muy entrelazados, digámoslo así, han venido muy unidos porque han tenido pues una cultura una cultura socialista pues muy igual, o sea, en temas de geopolítica entre los dos se pueden ayudar, ¿cierto? Entonces, pues es un motivo que alienta pues a China a apoyarlo. Entonces, no sé de pronto qué otro compañero quiera opinar allí del tema, para que podamos hablar todos. Gracias, Diego. Sí, Geraldine creo que entró por ahí. Hola, ¿cómo estás? El que siga, el que quiera seguir. Yo, profe, Hágale, Andrés. Eduard, buenas Ah, noches. Eduardo, que Profe, pues Bueno, con respecto a lo leído y a lo investigado, pues puede notar que Corea del Norte y Corea del Sur, están los dos implicados, pues pasó como algo muy similar como le pasó a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, donde fue dividida y pues eh, y soportada pues o respaldada por dos bandos, donde Corea del Norte fue pues respaldada por la Unión Soviética y Corea del Sur respaldada por Estados Unidos. Entonces entra en un conflicto de político, donde pues Corea del Norte se vuelve socialista pues Corea del Sur pues ya es democrática por la influencia de Estados Unidos. Eh, por ahí en 1950 entra en una guerra entre estos dos por obtener la península de Corea pues estos pues han tenido mediadores en cuanto a eso y han firmado pues, no me acuerdo la palabra, armisticio, han firmado un armisticio pero nunca la paz. Entonces son dos naciones constantemente pues en conflictos y crisis internas. Particularmente Corea del Norte ha venido teniendo una crisis económica a raíz pues digamos, su geografía pues no ha tenido inundaciones, ha tenido una serie de cosas pues que, que, que no le ha aportado mucho al país. Ha sido desfavorable pues en esta parte. Ha tenido pues que surgir a raíz como de como de favores de otros países que les brindan pues alimento. Sin embargo, pues estas raciones pues no han sido suficientes para sostener pues la nación como tal y pues se ha venido pues como deteriorando a raíz de muertos pues por hambruna, ¿sí? Sin embargo, se identifica que es pues lo reconocen como un país nuclear, ¿sí? Como una gran fuerza en armas nucleares pues esto pues como que lo ha puesto en el ojo del huracán ante las demás naciones porque pues nunca han dado su brazo a torcer para declinar pues de esta fuerza armamentista.
Entonces, a raíz de esto, pues Estados Unidos y con la ONU les han puesto pues como sanciones, ¿sí? En esas sanciones implica mucho pues y lo han deteriorado más porque pues como con esos problemas de crisis pues lo han deteriorado más porque lo han bloqueado de manera pues de exportación y demás. Sin embargo, pues muchos años, de todas formas, tuvo pues el apoyo de China, que es un país fronterizo, y la Unión Soviética han tenido pues el apoyo de ellos, pero pues en muchos momentos de la historia, igual esos bloqueos que ha impuesto la ONU y Estados Unidos, pues les ha tocado pues como quitarles el apoyo, principalmente. Sin embargo, pues al ver un tema de estos, pues muchas naciones por encima de estos bloqueos le han seguido pues brindando pues apoyo, pero pues no ha sido pues el adecuado para que esta nación surja como tal. Eso más o menos fue lo que yo estuve investigando el tema, profe. Sí, gracias, Eduardo. Entonces, complementando un poquitico ahí, ya que Eduardo nos lleva al surgimiento pues, de la división como tal. Entonces, debemos tener claro, tener presente que antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que hoy conocemos como Corea del Norte y Corea del Sur, era territorio de los japoneses. Con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, entonces, como nos dice Eduardo, se hace una repartición parecida a la que hicieron con Alemania. Entonces, la parte norte es ocupada por la Unión Soviética y por China, que eran pues, del Frente Socialista, bueno, básicamente por la Unión Soviética, y la parte sur queda en propiedad de Estados Unidos. Pues ellos, cuando entran en ese conflicto por ahí en el 50 de la Guerra Fría, pues ese era otro territorio donde se vivía eso. Es más, la Unión Soviética suelta un poco el control del Corea del Norte, y el que asume el control era pues uno de los líderes guerrilleros de Corea, que enfrentaba a los japoneses antes de, y invade la parte sur. Ellos querían recobrar nuevamente todo el territorio. Entonces Estados Unidos tiene que entrar a apoyar a los del sur, y pues eso se vivió en ese momento de la crisis de la Guerra Fría, donde donde la Unión Soviética, perdón, y Estados Unidos mantenían en conflicto, pero pues no así latente, era pues por las ayudas que ofrecían o brindaban. Y otro de los elementos básicos y fundamentales, pues es el que también nos menciona Edward, todo eso que tiene que ver pues con la parte humanitaria, ya que por sus condiciones, pues ese territorio presenta épocas de grandes inundaciones, de grandes sequías. Entonces eh, se presenta ese gran problema o ese gran dilema, que era el que se abordaba básicamente en el documento que estaba anexo ahí, que era el de la hambruna. Entonces, por más bloqueos que haya generado desde el punto de vista económico Estados Unidos e incluso la ONU, pues también hay muchos países que han hecho caso omiso, y desde el punto de vista humanitario están prestando mucha ayuda eh, para esa población pues más vulnerable en el país. Tengan en cuenta que el país como tal, Corea del Norte, está en la capital, en Yeonjin, bueno, no me acuerdo cómo es el nombre de la capital de Corea del Norte. Pues viven los de clase alta, los de la plata, pues los del billete, y los de clase más bajas viven en el resto del territorio. Entonces, pues la gran cantidad de dinero se observa en la capital, pero las demás partes, o la demás porción geográfica del país, pues es la que sufre realmente ese problema de hambruna. Se caracteriza mucho después de esa fin de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo militar. Entonces, Corea del Norte ha invertido mucho en su desarrollo militar, e incluso muchos lo critican porque ven el pueblo como tal pasando problemas de hambre, pero ellos siguen con su programa o sus tareas militares firmes. Entonces, para tener también presente ahí. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere aportarnos un poquitico? ¿Qué hicieron? ¿Se perdieron? Marcela, Víctor, Andrés, Valentina, y a uno solito nomás. Profe, yo, ¿qué, Profe, profe? ¿Quién? ¿Quién Yo, digo ¿qué? yo?
Profe, pues ahí Víctor, hágale, como un Víctor. poquito, ¿sí me escucha? Ahí como un poquito, pues de lo que ya han dicho, pues, ¿qué países ayudan a Corea del Norte? Pues el principal donante de ellos, pues es China. Pero sí me escucha. Sí, sí, Principal hágale, Víctor, que lo estoy escuchando. donante de ellos, pues todo pues se sabe que China, los ha venido ayudando desde hace mucho tiempo. Estados Unidos, Corea del Sur y Rusia, pues son como que los que más le han manifestado ayuda económica y humanitaria. Pues hay muchos más, pero estos tres son como los principales: China, Corea del Sur y Rusia. Está también pues Suiza, Canadá, Noruega, y hay varios equipos, hay varios países ahí, pero pues los principales son estos. Estados Unidos se pronunció alivianando un poquito las restricciones que tiene sobre ellos. Eh, esas grandes potencias, pues todos sabemos ahí con respecto a la segunda pregunta, qué elementos geopolíticos identifican el suceso, pues todos sabemos que eso no lo hacen los países como por caridad o pesar a Corea del Norte ni nada de eso, sino porque saben de su gran poderío y avance que tiene la nación con respecto a los misiles, a las bombas nucleares. Eh, Todo esto pues les conviene tenerlo como de aliado, como ahí a un país de esos. Eh, Sobre las posiciones políticas de Corea del Norte ante las grandes potencias, pues con Estados Unidos no es que sean muy buenas, incluso en el momento nunca han sido como muy buenas, ni ahora lo son, porque pues se han reunido en varias ocasiones, no han llegado a ningún acuerdo, incluso se han levantado de los diálogos que han tenido, ha habido un ambiente como muy tenso entre esos países, por lo que Estados Unidos no les piensa bajar mucho, que digamos, las restricciones. Entonces, pues Corea del Norte se siente como ahogado con esas restricciones, esas cosas, como y amenazaba a Estados Unidos con lanzarle misiles de largo alcance. Incluso creo que como que lo alcanzó a lanzar, pues por ahí leí. Con respecto a China y Rusia, pues las relaciones de ellos tienen como sus bases en la historia, ya que China intervino en Corea del Norte, en la guerra de Corea del Norte, y pues tiene una relación política y económica muy larga, pues desde hace mucho tiempo. Y con Rusia, pues también lo hizo lo propio, lo ayudó en la Guerra Fría, estuvo también incluido con ellos en lo de la Guerra Fría, pero pues con Estados Unidos sí han manejado como un ambiente muy tenso. Incluso en la actualidad, pues no se ha podido como entrelazar ahí, como hacer paces, como un acuerdo proporcionado que fomente la confianza, que ofrezca beneficios modestos entre los dos países. La capital de Corea está Pyongyang, y con Washington se han necesitado dedicarle mucho tiempo a negociar, a evaluar las posibilidades de compromiso, ya que Trump y Kim, pues diferentes presidentes, se han mantenido muy alejados, y pues incluso han provocado muchas provocaciones dramáticas, que de hablar así cosas como demás. Entonces siempre ha habido como un ambiente muy tenso entre los dos países. Y pues ya, profe, ¿hay algún otro compañero que quiera agregar algo? Marcela iba a hablar, me parece. Sí, profe, para hacer como un complemento, igual los compañeros Hágale, han hecho hágale, un buen resumen, hágale. pero pues algo como en resumen, los principales benefactores que ayudan a Corea es China. El seguido es Rusia, que provee ayudas de forma bilateral para fuertes inundaciones que se han venido presentando en Corea. Y también el vecino país, que es Corea, el mismo municipio, el mismo país, que sería Corea del Sur, por medio del Programa Mundial de Alimentos.
pero al final del documento que usted nos envió y también un poco que pude investigar, dice que como consecuencias del programa nuclear que ha venido teniendo Corea del Norte, se vienen presentando las ayudas humanitarias de algunos países, pero se ha hecho una reducción considerable en la última década, por lo que Estados Unidos ha estado interviniendo mucho, entonces ha hecho un descenso muy alto en los datos proporcionados del Programa Mundial de Alimentos. Entonces también eso lo ha afectado mucho a Corea por las sanciones que no han querido, digamos, la ONU quitar para poder empezar con la exportación y la importación de alimentos, de enseres, de todo lo que ellos requieren para que el país vuelva a una economía mucho mejor. Es como un resumen o como algo de estos compañeros, porque ellos dijeron pues prácticamente todo. Listo, Marcelita, gracias. ¿Alguien más quiere complementar con algo más? ¿O suficiente Bueno, por ilustración? aquí, pues yo un Dígame, pequeño Andrés. aporte, a ver, pues, entonces, pues sabemos que Corea del Norte ha sido gobernada por una misma familia que es la Kim, creo que por más de 60, 70 años. Ellos no tienen como una democracia en sí, sino que son los que lideran todo el país, ¿cierto? Entonces, pues por esta familia se describe con un detalle que es un país muy cerrado, con un sistema de control y represión ante la población. Entonces, ¿esto qué hace? A que la población se ha visto obligada a crear formas como de mercadeo ilegales, como para sobrevivir, porque como ya han dicho los compañeros, es un país que restringe mucho las leyes, entonces ellos se están muriendo de hambre por falta de escasez de comida, entonces ellos tienen que como mirar otras opciones para poder sobrevivir. Entonces, ellos admiten que la corrupción es como una especie de salvavidas en el país, porque el gobierno no apoya mucho a la población, sino que o sea, el mismo líder que es Kim Jong-un en ese momento, él, pues él resumió con un lema que dice: el ejército es primero. O sea, en efecto, la estructura militar en el país es el principal pilar del régimen. Entonces ellos quieren como resaltar ante el mundo que tienen buen poderío militar con armas nucleares, que es lo más raro, que más resaltan ellos. Y si no estoy mal por ahí leyendo, por ahí en el 2017, lanzaron un misil bilateral, como dijo creo que Víctor ahorita, y le dijo a Estados Unidos que era como un regalo de independencia, pero Estados Unidos lo tomó como una amenaza hacia ellos, entonces desplegaron tropas y todo. Entonces Rusia vio esa debilidad porque, si no estoy mal, Estados Unidos y Corea del Norte eran como buenos aliados, como porque tenían buena armería, Corea del Norte y todo eso. Entonces Rusia vio esa debilidad y empezó como a intervenir con Corea para tenerlo más al lado, como para... O sea, lo apoyaba en todo Rusia, y China sí fue como un país neutral que lo ha ayudado mucho en la alimentación, se han dado muchas donaciones. Estados Unidos incluso anteriormente eh, fue pues el que representó más de la mitad de la ayuda humanitaria, que fue en el 95 y el 2008. Entonces, después de que Corea ha estado como implementando ya lo que es la fuerza militar, que para ellos es como lo primordial en el país, entonces ya Estados Unidos no lo ve ya como un aliado, sino como una amenaza. Entonces, ¿qué quiere? Como en los acuerdos que creo que están hablando, sería desmontar todos los laboratorios nucleares, armas nucleares, como para tener de pronto un acuerdo entre esos dos países. Y pues así más o menos, pues, como para aportar algo de lo que nos han dicho los compañeros. Listo, Andrés, muchas gracias. Sí, entonces efectivamente el régimen es duro y estricto. La prioridad o la principal motivación de sostener el Estado pues es el ejército como tal, por eso la inversión. Y pues se han presentado diferentes sucesos o fenómenos que han tratado de despertar o de estallar pues como un conflicto ahí como tal. Entonces, pues por los últimos años
hemos visto pues que incluso el presidente actual o el dictador actual pues de Corea del Norte ha estado con su homólogo en la parte sur, e incluso pues el presidente Trump estuvo visitando Corea del Norte tratando pues de llegar a esos acuerdos que menciona Andrés, de desmontar todo ese aparato nuclear que ha desarrollado durante este tiempo el régimen en Corea del Norte. Vemos pues que aquí Corea del Norte como tal pues es un coletazo eh, de esa Segunda Guerra Mundial y de esa Guerra Fría, donde el pulso era pues entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En últimas pues cuando cae la Unión Soviética, cuando se cae el muro de Berlín y empieza la desintegración de la Unión Soviética, pues uno de los grandes perdedores en ese momento fue Corea del Norte, que recibía casi todo el apoyo después de la Unión Soviética. Pero pues en ese momento entra China, que anteriormente pues por los laditos contribuía, pero pues como en este caso quedaron vecinos, y realmente el único estado que le brinda salida desde el punto de vista económico a Corea del Norte es China. De resto, las demás naciones pues optaron por la posición planteada por Estados Unidos y por la ONU de bloqueo completamente, de bloqueo total desde el punto de vista comercial. Entonces, por eso la gran mayoría de ayudas las recibe pues de China como tal. Entonces, pues este es un ejemplo más, un conflicto más, un territorio más, una política más eh, que podríamos entrar a analizar o a discutir desde el punto de vista geopolítico, ya que aparecen varios actores ahí. Pues por un lado está la demostración de poder de quién era el que tenía el control en una época de la historia sobre un territorio que no era de ellos, porque eso no es ni de Estados Unidos, ni de la Unión Soviética, ni de la China. Territorio que durante toda su historia, al igual como en el Medio Oriente, ha estado en conflicto, ha pasado de dinastía en dinastía. En alguna época de la historia perteneció a China, en otra época la historia perteneció a Japón, en otra época la historia perteneció partes a la Unión Soviética, otra parte a Estados Unidos. Entonces, se ha caracterizado por eso, al igual que otros casos que hemos visto pues a lo largo de esta asignatura. Hoy por hoy, pues entonces el dilema o lo ven pues con malos ojos, pues por esa parte. Por un lado, pues por el componente comunista que sigue siendo pues el modelo que predomina pues, que perdura ya en esa parte de la geografía mundial. Y por el otro lado, pues por el desarrollo de armas nucleares. Pero pues hoy por hoy salta más a la vista la crisis humanitaria, la crisis alimentaria que vive la mayoría de la población de ese país. Entonces, para que no lo perdamos de vista, para que estemos pendientes de lo que pasa en ese escenario, porque pues de todas maneras siempre ha sido una época ha sido un territorio pues de conflicto, y pues como tal, la guerra pues no se ha firmado la paz como tal. Y como mencionaba Eduardo ahora rato, pues se han firmado algunos tratados, algunas amnistías, pero pues dependiendo del gobernante de turno, pues entonces hace caso omiso y se hace el de la vista gorda y pues aplica otras situaciones. También de destacar pues que en esa Profe, época, dígame, Marce. profe, desde ese conocimiento, porque el actual líder de Corea le da está tan a favor de las armas y todo el ingreso que tiene se lo aplica al armamento. Pues yo pienso que es como para poderse defender, o qué otro punto de vista puede dar usted sobre eso, profe. Pues básicamente pues, no solo el último, pues el Kim Jong-un ese que está ahorita, sino como lo mencionó, creo que fue Andrés ahora, pues eso desde que se formó, se independizó pues como tal el país de Corea del Norte después de la Segunda Guerra Mundial, pues ha venido desarrollando ese poderío militar desde esa época, porque pues como quedó del lado de la Unión Soviética, pues la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial entró en una carrera armamentista, porque básicamente en eso se constituyó la Segunda Guerra, la Guerra Fría, en demostrar cuál de las dos potencias tenía mayor capacidad militar, pero pues nunca estallando el conflicto como tal entre ellos directamente, sino así por los lados. Entonces, ese territorio específicamente pues fue otro de los bastiones donde se demostraba el poderío militar de la Unión Soviética y de Estados Unidos.
Entonces, como les decía ahora rato, la Unión Soviética le delega el poder o le entrega el poder al principal líder guerrillero de la época que combatía a los japoneses para la libertad de su territorio y que después de la Segunda Guerra Mundial, como salen pues, los japoneses perdedores, entonces la Unión Soviética toma posesión sobre el territorio y le entrega el poder a este personaje. Entonces, pues es de corte militar, es de corte pues de ejercer el poder por la fuerza. Entonces entran en esa carrera armamentista a la par con la Unión Soviética. Y a lo largo de este periodo que ha sucedido 3 o 4 mandatarios, creo que no van 3 o 4 mandatarios que han pasado por el poder, por el trono, pues por decirlo así. Como tres. Sí, van 3, hasta el momento van 3, sí, porque este todavía no se murió y que supuestamente la hermana lo iba a preceder. La hermana Eso, sí, es sí. más, Está por allá paseando. sí, que la hermana es más recia que él. Entonces, todos los 3 mandatarios que ha tenido durante ese periodo se han centrado en eso. Y pues se explica desde el punto de vista con mantener el control o ejercer el control y cuidarse. Por la historia que ellos han tenido, como les decía ahora rato, a lo largo de toda la historia han sufrido invasiones por diferentes imperios, entonces pues se han constituido pues uno de sus bastiones en el ejército para poder defender su soberanía. Entonces, por eso están tan centrados o tan enfocados en eso. La mayoría de la comunidad internacional pues les recalca que cambie o que giren un poco ese panorama porque realmente la crisis humanitaria es compleja. Es algo similar, por ejemplo, lo que tenemos aquí con el vecino. Cuando Chávez asume el poder, pues mire que él también empieza a ejercer un desarrollo del ejército venezolano como tal y a tener o a enfocarse mucho pues en esa parte y ahora vemos muchas de las consecuencias de la inversión en esa parte porque Venezuela desde hace unos años para acá afronta una crisis humanitaria grande. Entonces es como el hermanito latinoamericano, podríamos decir, Venezuela del caso pues Corea del Norte como tal, sin pues que en Venezuela se haya generado la división del territorio y que estén en el conflicto pues interno, en la pelea de 2 territorios, de 2 países por el mismo territorio. En Corea del Norte pues sí, y se fortaleció mucho desde el punto de vista socialista, pues lo que tenía que ver la Unión Soviética, lo que tenía que ver con Corea del Norte, se desarrolló mucho la parte armamentista. Entonces, Profe, dígame, Andrés. pues hay un pequeño aporte que yo también leí por ahí, es que Corea del Norte también está haciendo ataques cibernéticos y que se ha robado como más de 2.000 millones de dólares para poder así aumentar su fuerza militar. Entonces, muchos países han catalogado pues esto como un ataque pues terrorista o algo así, porque usted sabe que ya todo se mueve por medio del internet y entonces por medio de eso se ha robado mucho dinero para sí mismo poder como crecer su fuerza militar. O sea, antes de apoyar a la población, es lo que más le importa es como su fuerza militar, por si en algún tiempo, en algún futuro, viene a haber como un problema, una guerra, entonces ellos tengan pues cómo responder hacia eso. Sí, exactamente, pues es tener cómo responder, cómo enfrentar o cómo afrontar de pronto una posible inversión o una posible intervención de alguno de ellos. Incluso pues este actual gobernante tuvo la osadía pues en su momento, por allá, hace unos cuantos años atrás, cuando estaba haciendo sus pruebas nucleares, entonces de retar al gobierno de los Estados Unidos pues, a entrar en una confrontación. Pero pues gracias a Dios eso no pasó a mayores. Entonces, a tener presente. Bueno, ya me va a acabar este primer bloquecito, ya me va a cerrar por aquí, entonces cerremos por aquí esta primera partecita de la clase, pues entonces teniendo presente ese panorama por allá en esa parte del planeta o del territorio. Ya les comparto el próximo enlace para que hablemos y nos metamos ya en la última parte o en el último bloque de la asignatura, que es el caso latinoamericano y aterrizando pues en Colombia. Tengan muy presente, pues en estos últimos días, en esta última semana, a raíz pues de todo lo que está sucediendo, pues cómo ha ido cambiando y estén atentos a todas las dinámicas. Miren que ya el boom de esta semana pues fueron los avispones asesinos que manda China a Estados Unidos para acabar con los gringos y Trump sale a decir pues que todo esto es un complot de los chinos y no sé qué y que está contemplando la posibilidad de bloqueos y no sé qué más.
Pues puede Y ser cierto. pues bueno, en esa están y pues eso es muy complicado decir una cosa y decir la otra. Trump está empeñado en acusar a China de que desarrolló el virus y lo propagó. Y pues entrando a analizarlo un poquito más a fondo, Estados Unidos y otras grandes potencias patrocinaban ese desarrollo biológico en Wuhan, donde están diciendo pues que se creó. O lo toma, profe, o lo puede tomar como una excusa como para afrontar, digamos, una guerra, un enfrentamiento también Sí, puede ser. sí, todo va por ahí. Ya continuamos entonces porque ya va a cerrar aquí. Entonces ya nos Listo.